Ole gente bella, y nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo temas interesantes con ustedes, siempre recalcándote que el propósito de este podcast es crear en ti la necesidad, la conciencia sobre la importancia de un seguro de viajes. Pero ¿qué mejor que motivarte a viajar? Compartir contigo los destinos que, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, puedo visitar. Así que saben que recientemente estuve acompañando a un grupo de la agencia de viajes Elsie Travel, a quien les envío un abrazote. Gracias por la oportunidad de haber acompañado a ese grupo y también de conocer nuevos destinos. Así que si estuviste viendo los reels que compartí durante todo el viaje, si vas a viajar a Europa dentro de poco, si estás interesado, voy a compartir entonces esos reels, pero te voy a hablar y le voy a poner contexto a lo que tú estás viendo o a lo que ya viste en los reels. Así que te invito a que los busques en la página, a través de Facebook, YouTube, de todas las plataformas sociales de Viajando Seguros PR. Así que cinturón amarrado, porque hoy nos vamos en un aéreo espectacular. Tuvimos la bendición de visitar 6 países, 10 ciudades en 14 días. Así que cinturón amarrado, vamos a eso en breve. Te saludo desde GW5 Network, a quienes puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales. Y si has considerado un podcast como herramienta para comunicarte con tus clientes, para llevarles información, me parece perfecto que te comuniques con Gabriel Nieves de GW5 Network a través de todas las plataformas sociales. También saludo a mis patrocinadores de Spa Corporación Estética, quienes se encuentran en el área de Guaynabo. Los puedes conseguir al 787-728-1603. Y sabes que siempre te digo que un cariñito antes del viaje no está de más, pero cuando llegas del viaje, y yo creo que yo necesito uno, un buen masaje, un buen facial, todo tipo de servicio que se brinde en una spa, te lo va a ofrecer de Spa Corporación Estética en el área de Santiago Iglesias, en Guaynabo. Por último, te envío un saludo del equipazo de Viajando Seguros PR, que se encuentra ubicado en nuestras oficinas en la avenida Kennedy, justo entre Sam's y el comedor de la Kennedy. Ese es el 1055 de la JF Kennedy, en el Suite PH número 2. Ahí te recibimos, te orientamos y escogemos esa póliza de seguro que cumpla con tus necesidades. Antes de comenzar, te recuerdo que el seguro va a garantizar el pago para gastos médicos durante ese viaje. También va a garantizar tu inversión en caso de que por una situación fuera de tu control, y me varía de compañía en compañía, tengas que cancelar ese viaje o tengas que interrumpirlo. Y para eso está el equipazo, 787-422-2276. Puedes hacer toda la gestión por teléfono. Recuerda que el equipazo estás en muy buenas manos. No siempre yo estoy en la oficina, quizás no siempre estoy disponible, pero quieran que sepan que el equipazo sabe más que yo. Son las que trabajan todo el día duro con clientes, orientando las que están en comunicación con la compañía. Así que siéntete tranquilo que cualquiera de las chicas del equipazo o chicos te van a atender como corresponde. Manos a la obra. Te recuerdo que un viajecito nunca está de más, que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar, y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros. Ole, ole, ole. Pues miren, les propongo algo. Vamos a hacer algo hoy totalmente diferente. Vamos a empezar, Francisco, a quien saludo, mi técnico querido, va a empezar a compartir con ustedes videos, reels, y yo les voy a ir explicando. Quizás me alargue un poquito más porque quiero explicarle desde que salimos de Puerto Rico. Como les dije, tuve el honor de acompañar una salida grupal súper espectacular. Éramos 28 personas. Como les dije, rapidito. Era un viaje, de hecho se llama Europa en breve. Es el típico viaje a un súper costo, muy costo efectivo, que te lleva a visitar muchos países en poco tiempo. Ese es el propósito. Así que en este tipo de viajes no vamos a descansar. Había una persona que decía que no estábamos de vacaciones, estábamos conociendo al mundo. Para dormir nos quedamos en casa, para ir shopping nos quedamos en casa. Así que este viaje se trataba de conocer culturas, de conocer costumbres,
de conocer países, de ver espectaculares vistas. Así que yo felicito a ese grupo que viajó conmigo. Ustedes saben quiénes son cada uno de ustedes porque fue un grupo muy puntual, bien chévere. Siempre hay cositas que podemos mejorar y yo no diría que es que tenemos que mejorar, es que nosotros tenemos que pensar fuera de la caja y cuando vayas a otro país hay otras costumbres. Y voy a dedicar un episodio para mis opiniones sobre cómo debe fluir un pasajero cuando va en este tipo de viaje. Pero hoy vamos a compartir el viaje como tal y vamos a comenzar con la salida. Viajamos a través de Iberia. En un viaje es súper chévere, ¿verdad? Porque es directo hasta Madrid, pues realmente el viaje comenzaba en Francia. Así que volamos directo a Madrid, de Madrid tomamos otro vuelo hasta París. Y ahí estuvimos, llegamos, van a ver imágenes, ahí está el grupo en el aeropuerto, ya registrándonos, ya haciendo clic, todavía estaban un poquito tímidos, pero poco a poco el grupo se fue uniendo y me encanta el video final porque verdaderamente se unió. Así que el vuelo fue muy bueno. Ese tipo de vuelo te sirven cena, si es en la noche cena, y te sirven desayuno. Así que puedes estar relax, ¿verdad? Que aunque son muchas horas de vuelo, alrededor de 8 horas, pues vas cómodo. Fíjense que he visto que Iberia ha mejorado un poquito en términos de que la distancia en los asientos y todos viajamos en clase turista, así que, pero yo me sentí cómoda. Siempre te recomiendo el uso de medias de compresión. Si tienes problemas de que se te hinchan los pies, padeces de presión alta, esas medias evitan un coágulo, evita que se te hinche el pie. Así que bien importante que compres medias de compresión cuando vayas a este tipo de viaje. Algo muy importante también es superar el jet lag. Estamos 8 horas adelantados, estamos brincando 8 horas, así que cuando llegamos allá estamos muy cansados. Mi recomendación siempre es que respetes el horario del lugar donde te encuentras. Si tú llegas a España, a París, al sitio que sea, y te acuestas a dormir, no vas a superar el jet lag. Así que lo importante es que aunque tengas mucho sueño, te tomes un café y continúes con el horario del lugar donde estás y vas a dormir cuando llegue la noche. Eso es bien importante. Como les dije, el vuelo de Iberia fue muy cómodo. Las comidas, pues miren, me parece que muy buenas. Cena, había que escoger, me parece que entre pasta y pollo. Bien chévere. Inclusive estos vuelos internacionales incluyen hasta bebidas, así que te puedes tomar tu copa de vino, jugos, refrescos, etc. Así que en términos de comida, check, porque estuvimos chévere. Algo que les quería compartir es que en Francia aterrizamos en la pista, ¿verdad? Y eso no se da en muchos países, quizás República Dominicana, he tenido en Chile, creo que aterrizamos en la pista, pero nos pareció espectacular porque bajábamos por la escalera del avión hasta la pista, nos recogió un autobús que entonces nos llevó a la terminal. Otra cosa, en este tipo de viajes siempre pregunta, porque aunque tú hagas escala en Madrid, normalmente las maletas siguen directo hacia el destino final. Siempre pregunta cuando vayas a hacer check-in en el aeropuerto, ¿mis maletas llegan hasta el final o las tengo que recoger en la conexión? Es muy importante. Otra cosa que nos pasó que les quería contar es, una de las compañeras pidió asistencia en silla de ruedas, no porque no pudiera caminar, sino porque en estos aeropuertos las distancias son largas y tenía su padecimiento en una rodilla. Así que, y miren la desesperación, porque cuando llegamos a Madrid, todavía el vuelo hacia París no tenía gate. Y la pantalla es tan directa que te dice, el gate va a aparecer dentro de 25 minutos. El gate va a aparecer a tal hora, un periodo antes de la salida. Pues ella no sabe nada, la llevan a una habitación y la ponen ahí, entonces ella decía, se me va a ir el avión, no me llevan. Es que hay que esperar que se asigne el gate. Una vez se asignó el gate, entonces la transportaron hasta el gate, pero de hecho pasó como, ¿verdad?, esa incertidumbre de qué estaba pasando sin ella saber que no había un gate asignado, así que el resto del viaje prefirió no pedir esa ayuda. Así que si pides silla de rueda, en uno de estos tipos viaje de conexión, cuando tienes 4 horas de diferencia para la conexión, que era lo que teníamos nosotros, quizás te van a llevar a un salón porque no tienen gate a dónde llevarte.
Así que usted preguntando se llega a China, usted pregunte por qué no me han llevado, por qué está tardando tanto, cuál es mi gate, insista, para que entonces le expliquen, ¿verdad? ¿Por qué no te han llevado? Porque todavía no han asignado el gate. Y entonces, de ahí, llegamos calientito, directo, ni fuimos a un hotel, nos fuimos a pasear por el río Sena en París. Es de verdad una experiencia muy bonita. ¿Y saben por qué? Porque ustedes saben que a mí, por ejemplo, siempre me habían hablado que los franceses eran personas parcas, serias. Hay gente que no son como nosotros, caribeños, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro paseo por todo el río Sena estaba lleno los puentes de franceses y de otros turistas, todos saludándose. Pasaba un barco por al lado del otro y todo el mundo se saludaba. Así que me encantó la buena vibra, nos sentimos bien recibidos. Inclusive, me parece que estaban allí con ese propósito de saludar a las personas que iban paseando por el río. Algo que tengo que destacar es que cuando tú viajas a través de una agencia de viajes y sales en una salida grupal como esta, tú vas en buenas manos. Todo está planeado. Tú no tienes que hacer filas muchas veces porque ya todo eso está reservado. Los hoteles están escogidos y sobre todo, tengo que recalcar que la calidad de guías que nos atendió es espectacular. Gente muy preparada con el conocimiento para contestar cada pregunta que surgió. Y obviamente nos encontramos y me sentí tan emocionada de ver la basílica, la iglesia de Notre Dame, porque ustedes saben que recientemente, hace un tiempito atrás, se le quemó el techo, así que está en reconstrucción, pero ver esa iglesia de pie me pareció hasta emocionante. Otra cosa que viví en París es que pasamos por el túnel donde murió la princesa Diana y realmente fue como emocionante, ¿verdad? Sublime, quizás, porque los que la seguíamos, pues sí, nos impactó, ¿verdad? Inclusive en la columna con la que chocó hay una foto de ella. Y todavía la gente lleva flores para la princesa Diana. Así que ver la catedral y pasar por ese puente me emocionó mucho. Y obviamente, pues luego nos llevan al hotel. Pero ese fue el primer contacto con la ciudad, el modo de que los guías utilizaron para que nosotros tuviéramos ese primer contacto, enseñarnos la ciudad y ubicarnos en tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, de ahí nos llevan a nuestro primer hotel, es un Ibis, y entonces miren lo que pasa. En Europa, si hace frío, no prenden el aire acondicionado en los hoteles, punto. ¿Verdad? Es muy raro que encuentres un aire acondicionado. De hecho, pues para nosotros como caribeños que venimos del trópico, y usted sabe que el puertorriqueño se va a Alaska y prende el aire acondicionado, pero esa cultura no es así. Así que no crea que lo llevaron a un mal hotel, no creas que lo cogieron de bobo porque lo trajeron a un hotel que no tiene aire acondicionado. No lo utilizan. Y recuerde que como les dije, hay que pensar fuera de la caja y entender que estamos entrando a otra cultura, con otras costumbres. O sea, no podemos pretender que todo se acomode a nosotros si estamos conociendo una cultura, quizás no te guste, quizás te haga falta el aire, a los puertorriqueños nos hace falta hasta el ruidito del aire, pero la realidad es que no lo utilizan. Otra cosa importante, en este tipo de viajes yo siempre recomiendo, cuando vas a un viaje que vas a estar en un solo hotel, que utilices la caja de seguridad. En este tipo de viaje, pues, me parece arriesgado el que se te olvide, porque estamos levantándonos, bajando con maletas, entrando a otro hotel. Nos quedamos creo que en 7 hoteles. Así que, ojo con utilizar la caja de seguridad y no verificar por la mañana. Aunque no la uses, verifica esa caja de seguridad, porque ahí probablemente va a estar el pasaporte, tu cartera, tus tarjetas de crédito. Así que, ¿qué yo hago? Yo inmediatamente pongo el do not disturb, el no moleste. A mí no me interesa que de un día para otro me hagan la cama. Si me voy a quedar 2 noches en un hotel, no me interesa que me hagas la cama. Yo recojo mi cama y pongo el do not disturb y eso a mí
me da seguridad, me da tranquilidad de que nadie va a entrar a esa habitación mientras yo no esté, porque como vamos cambiando de hotel en hotel, pues se presta, ¿verdad? Para que se quede algo, o por ejemplo, tú no vas a andar con el pasaporte por la ciudad, especialmente en estas ciudades donde hay mucho carterista, así que lo dejo en mi habitación, suelo utilizar el Do Not Disturb, y si tú eres disciplinado, usa la caja fuerte, ¿verdad? Y no es que yo sea indisciplinada, pero me da miedo que entre cambio y cambio de hotel se me pueda quedar algún documento importante en una caja de seguridad. Otra cosa, me preguntaban en el viaje, ¿por qué no nos quedamos en el centro de la ciudad? ¿Por qué tenemos que estar tan lejos? Fácil, por el autobús, gente. Ellos tienen que buscar, ¿verdad? Los proveedores de servicio, en este caso fue Mapa Plus, escogido, ¿verdad? Por Elsie Travel y Ava Tours, a quienes les agradecemos también. Deben buscar un hotel que se preste para que el autobús duerma. Estábamos utilizando un autobús español, ¿verdad? Con guías españoles. Y ese autobús duerme con nosotros. De hecho, el guía duerme con nosotros en el hotel. Así que por eso es que no nos quedamos en el centro, porque muy probablemente no va a haber espacio para el autobús. Así que no es que quieran dejarnos lejos. No es porque es más barato, más lejos. No. Es para conveniencia del chofer, para protección de ese autobús y al final, pues para protección de uno mismo, ¿verdad? Así que algo bien importante que a mí me pareció compartir con ustedes, me hizo falta un impermeable. Un jacket con gorra que sea impermeable, no tanto una capa de lluvia, pero una buena chaqueta impermeable con gorro, porque la primera parte del viaje, todo lo que estuvimos en París, Suiza, un poquito de Alemania, llovió y hacía mucho frío. Ok, entonces, pues ya, ¿verdad? Ubicados, teniendo en cuenta de que tenemos que abrir la mente, de que estamos en otro país, con otras costumbres, nos llevaron a ver la Torre Eiffel. Y de ahí tenemos videito que Francisco va a compartir con nosotros. Muy importante porque fui en una salida grupal, así que no tuvimos que hacer fila. Y créanme que la fila era inmensa para comprar tickets. Nosotros pasamos por el lado, ya nuestros guías habían hecho ese trabajo. La Torre Eiffel tiene primer, segundo piso y tiene un tercero bien arriba. De acuerdo a lo que tú quieras visitar es el costo. Les cuento que tiene 2 restaurantes, un restaurante tipo cafetería y otro restaurante 5 estrellas, donde debes hacer reservación. Es muy costoso, pero si tú puedes, nos lo merecemos. Así que importante, reservación para entrar, reservación para los hoteles. Es majestuosa la Torre Eiffel. Espectacular, así que si no has tenido la oportunidad de visitarla, yo te invito a que te acerques a tu agente de viajes para que comiences el plan de un viaje maravilloso, muy merecido. Ahora les voy a contar sobre Montmartre. No había estado en Montmartre. Es una ciudad en las cercanías de París que en un momento, fíjense, era el barrio de la vida alegre, donde había gente de la vida alegre. Todo tipo de casinos, juegos ilegales, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Era realmente un sector marginado. ¿Qué pasa? Que muchos de los grandes artistas franceses no tenían para pagar vivir en París, así que se ubicaron en Montmartre. Hoy día hay museos de todos ellos. Lo vamos a hablar más adelante. Les voy a contar sobre qué personalidades vivieron en Montmartre y hoy día está lleno de cafés, de teatro. Moulin Rouge, el famoso show, es en Montmartre. Así que les invito también a que chequen, porque de todo el viaje es el lugar al que yo volvería a quedarme una semanita. Me encantaría sentarme en un café sin prisa a observar la gente. Me encantaría visitar todas esas galerías, todo lo que tiene que ver con gelatos, con todas esas cosas típicas francesas, estas vitrinas llenas de panes, de dulces. Me encantaría. Hay que caminar mucho y es encuesta, así que hay que estar en forma, pero es el lugar, y ustedes van a ver todo lo que vi, y es el lugar al que yo volvería solo para verlo en detalle, inclusive el que sigue Netflix, Emily en París. Emily en París, hay un restaurante en el que me tomé una foto
donde filmaron escenas de esa serie de Netflix, así que muchos allí se emocionaron, todas las chicas querían retratarse frente al restaurante. Montmartre me pareció espectacular. Algo curioso, hay restaurantes, hay rotisseries y hay bistro. El bistro es donde te tomas un café con ¿verdad? Algún bizcochito, alguna cuestión de panadería. La rotisserie te sirve comida, pero normalmente es para llevar. Y el restaurante es donde tú te sientas y usualmente mínimo es una cena de 3 platos. Y me llamó mucho la atención porque aquí en Puerto Rico lo usamos sin distinción, ¿verdad? Yo nunca me había puesto a pensar en eso, pero es parte de lo que conoces a través de un guía. Y como les dije, saber que Pablo Picasso estuvo allí, que está el taller donde tomó clases y que hoy en día continúa siendo un taller de arte, pues fue muy emocionante. Te invito a que consideres, si vas a visitar Francia, recuerda el pueblito Montmartre, donde está el estudio de Picasso. Con que usted diga eso, usted va a llegar. Saliendo entonces ya de París, pasamos por Luxemburgo, pero antes de eso, Francisco, tengo un video de Versalles, ¿verdad que sí? Vamos a ver Versalles. Antes de irnos de Francia, esta excursión fue una excursión adicional, opcional, ¿verdad? No la pagó todo el grupo, pero la gran mayoría sí. Mire, gente, verdaderamente, uno pensar que hace tanto tiempo atrás existía este tipo de construcción, que no solo, y el cuento es que el rey que construye, el Jorge que construye Versalles, vio que mataron a su papá en la ciudad. Así que prefirió huir y hacer otra casa en el campo donde se sentía más seguro, pero no había agua. Así que se cavó, hasta que agua del río Sena prácticamente estaba ahí en Versalles. Vimos todos sus salones. Ustedes saben que Versalles fue saqueado. Hay muchas cosas que no son totalmente originales, sino son, ¿verdad? Para que uno tenga la idea de cómo era. Pero también todo eso fue subastado. Se subastaron muebles, se subastaron pinturas, lo que no se quemó, se rompió. Esas obras de arte en su mayoría las compraron familias ricas europeas. Y muchos de ellos, sus hijos, cuando han heredado esas propiedades, las han devuelto al palacio. Así que también podemos observar muchas cosas originales. Te hablan de las costumbres, te hablan de la vestimenta, te hablan un palacio tan bello, ¿verdad? Pero donde no había ningún orden, no existía el cuarto de baño. Así que donde les cogiera, ahí hacían sus necesidades. Entonces dicen que por más que se limpiara, aquello era un desastre, ¿verdad? Así que, y uno ve esto, tan Francisco se ríe, y uno ve esto tan hermoso, un palacio tan hermoso, pero de costumbres, hay uno de los reyes que se entiende que se bañó una sola vez en su vida. Así que, pero, vuelvo y le digo, estamos conociendo historia, tenemos que prepararnos, muy interesante. Fíjense algo que les quiero decir, y yo había hablado de esto en otro video. Si a usted no le interesa la cultura, a otros sí. Así que usted respete cuando ese guía está esmerándose para contarle los acontecimientos. No es momento de foto, no es momento de chiste, ¿verdad? Y esta es una recomendación que se la hago con mucho cariño, aunque volví y les digo que el grupo con el que yo fui, espectacular en términos de puntualidad, espectacular en términos de seguir instrucciones, una gente espectacular. De hecho, como les dije a ellos, y se los digo aquí para el que esté viendo, estoy muy agradecida porque nos cuidamos mucho mutuamente y ellos me cuidaron mucho a mí. Así que estoy agradecida por eso. Bueno, ya entonces nos vamos de Francia. Tuvimos la oportunidad de cruzar hacia Alemania por Luxemburgo, así que tuvimos la oportunidad de conocer Luxemburgo también. Recuerden que esto es un principado, es un país. Y tuvimos la oportunidad de verlo, de que nos hablaran, pues son paraísos fiscales, ¿verdad? Donde hay muchos bancos, mucha gente guarda su dinero ahí y me parece interesante. Atravesamos Luxemburgo y llegamos a Alemania. Y llegamos directamente
para pasear por el río Rin. El río Rin es bien importante a nivel cultural, a nivel económico, porque comunica muchos países. Es navegable en términos de transportación de materiales. Adicional, está lleno de castillos espectaculares, porque en la época se usaba construir castillos para vigilar, ¿verdad? No tanto como residencias, aunque hoy en día muchos son propiedad privada, pero el ambiente, ahí tuvimos la oportunidad de un almuerzo que estaba incluido en el viaje, pues no es nuestra comida. Era un arroz con azafrán, con un embutido puesto así en el medio. Pues los puertorriqueños a veces como que no entendemos qué es esto, por qué se lo comen así, pues si el embutido para nosotros es algo de picar, ¿verdad? O que quizás comemos en Navidad con la famosa morcilla, pero en Alemania los embutidos son la orden del día, y eso que comimos es la comida que se come allí todos los días, que come la gente. Quizás los puertorriqueños no lo entendemos de primera intención, pero no es que le estén sirviendo comida extraña, es que es lo que comen allá. Y eso es lo que van a compartir con nosotros. De verdad que me pareció súper bien. El paseo por el río me pareció que duró bastante, perfecto para tomar fotos, hacía un frito rico, así que pasamos espectacular. Me llamó la atención al entrar a Alemania, inmediatamente los guías nos dijeron, todo el mundo póngase el cinturón, porque puede haber una intervención de la policía. Fíjense que la Unión Europea, nosotros entramos por España, nos ponchan inmigración, el pasaporte en España, y ya a Francia no tuvimos que hacerlo, se supone que a Alemania tampoco, se supone que a Suiza tampoco, pero el gobierno alemán ha retomado hacer una especie de frontera. Y entonces todos nosotros calladitos con el pasaporte en la mano, y entró un policía armado a verificar cada uno de los pasaportes y si teníamos el cinturón puesto. Así que si viajas por tu cuenta y vas a visitar Alemania, vas a entrar en frontera con Alemania, necesitas tener tu pasaporte a mano y necesitas usar el cinturón de seguridad. ¿Está bien? Eso es bien importante. Otra cosa que me llamó la atención, y aquí estoy hablando de Alemania, de Suiza, Luxemburgo, la limpieza. La limpieza, pero esas calles totalmente limpias, paisajes bonitos, flores. Recuerden que Alemania es famoso por la producción del vino Riesling, un vino blanco. Así que me encantó la organización. De hecho, en uno de los lugares, ya el grupo se había adelantado, voy a cruzar la calle y no veo semáforo, o sea, no veo cómo hago. Veo, ¿verdad?, que voy a pasar por el lugar correcto, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo me van a dejar pasar si esto es una avenida? Tan pronto me vieron, todos esos carros se detuvieron, de allá y de acá. Pasé y luego continuaron. Yo no tuve que hacer una seña, es una costumbre. Van a dejar pasar. A la persona que va a pie, no te va a pasar un carro. Si te ve, se van a detener. Y eso me pareció admirable. Otra cosa, ustedes sabían que en Alemania no hay límite de velocidad. Usted puede conducir su auto a la velocidad que usted quiera. Y si usted considera que eso es así, usted quiere matarse, pues usted se mató. Pero nunca van a parar a nadie por exceso de velocidad. Otra cosa, saben que son tan y tan estructurados que si te logras escapar de la cárcel, eres libre. Ellos lo consideran así. Si tú logras escaparte de la cárcel, mereces tu libertad. Y son cosas que nos van contando los guías. Por ejemplo, cuando te dicen Volkswagen, el Volky, aquí. Saab, alemán. Porsche, alemán. ¿Saben por qué surge la bebida, la Fanta china? Alemania quería comprar a Estados Unidos, no me acuerdo si era Coca-Cola o Pepsi. Estados Unidos no quería venderla, así que ellos inventaron su propio refresco y ahí surgió la Fanta de China. Así que son detalles que cuando vas con un guía entrenado, no te vas a perder ningún detalle curioso. Son 80 millones de personas, de habitantes que tiene Alemania. Y yo vi esta organización. De hecho, hay un cuento muy importante porque hace solo 4 años que Alemania saldó la cuenta que tenía. Ellos lo habían saldado hace como en 1980 y algo, la cuenta de reconstrucción del país, luego de todo lo que vivió Alemania, ¿verdad? Con los campos de concentración, etcétera.
Y hace 4 años terminaron de saldar los intereses de la reconstrucción del país. Así que es verdad, el país está muy consciente, está muy bonito, pero tuvo que ser reconstruido. Y Frankfurt, pues obviamente es el corazón económico de Alemania. Y ahí estuvimos, en la plaza en Frankfurt, con esos edificios tan bonitos, tan peculiares y tan alemanes. Así que me encantó el clima y obviamente estamos entrando en verano, así que muchas de las personas que vayan próximamente quizás pues ya no encuentren frío, pero nosotros, como les dije, en París, en Alemania y en Suiza, vivimos frío, usamos nuestras chaquetas, usamos las bufandas, así que siempre verifica cómo va a estar la temperatura en esos países que vas a visitar. Entiendo que el costo que les digo de reparación de todo, ¿verdad? Intereses nada más, 125 millones. Así que un país, ¿verdad?, que se ha reconstruido, ha surgido de las cenizas y está espectacularmente bello. Espero que lo puedas visitar pronto. De ahí nos vamos a Heidelberg, en Suiza. Y esta es una ciudad universitaria. Obviamente nosotros fuimos muy temprano en la mañana y estaba todo cerrado todavía, pero un pueblito maravilloso, llenos de cafés también, de tienditas, de una iglesia muy particular. Y ustedes saben que para distinguir estos templos gigantes, para distinguir si son protestantes o católicos, los católicos tienen un gallo, encima de la punta de la cruz arriba. Y en Heidelberg lo pudimos ver. El guía nos dice, miren el gallito, esta iglesia es católica. Son detalles que a lo mejor si tú vas solito, pues te los perdiste, porque no hay un guía que te traiga eso, ¿verdad? Es famoso por el chocolate. Suiza tiene más bancos que dentistas, se dice, ¿verdad? Y acuérdense que se habla de que guardó el dinero en Suiza, lo tiene en un banco en Suiza, porque a nivel de economía son lugares donde tú inviertes. Nadie va a decir lo que tú tienes, así que es el lugar perfecto para que escondas esos milloncitos que tú tienes y no los tengas en tu casa. Recuerden también que son famosos por los relojes, por el reloj suizo. Y otra cosa bien interesante, porque todos estos países se conectan de alguna manera. Entonces tú puedes estar en un pueblito en Alemania, pero un pueblito que conecta quizás con Suiza y entonces hablan otros idiomas, ¿verdad? De acuerdo a cómo tú vas cambiando y a dónde conecten, dónde hagan frontera con otros países, cerca de esa frontera normalmente se habla el idioma del otro país. Pero ellos ahí en Suiza hablan alemán, francés, italiano y una lengua que se llama romance. Ok, hasta aquí les estoy hablando de países sumamente organizados, sumamente limpios. Y yo no sé si era que el frío también tenía que ver, el frío rico. Y de ahí nos movemos a Italia, ¿verdad? En Italia vamos de primera intención a Venecia. Me encantó Venecia. Obviamente, a quien no, tuve la oportunidad de montarme en una góndola. Nos contaron, ¿verdad?, cómo se hizo, y de hecho yo en una ocasión en la página de Viajando Seguros PR compartí un video sobre cómo se construyó, porque era gente que venía huyendo de la guerra, que eran perseguidos, y encontraron este babote, o sea, era bache, tierras cenagosas, y ahí construyeron una ciudad. Ellos se estaban escondiendo, pero hoy en día Venecia recibe miles y miles y miles de visitantes en un solo día. Otra cosa importante, el guía local. Fíjese que hay un guía que va contigo durante todo el viaje, que duerme en tu hotel, pero entonces llegamos a Venecia y él le entrega, por decir así, la batuta al guía local, que es el que vive allí y habla español. Entonces el caballero nos va llevando y nos va explicando. Y entonces te dice, esta es la casa de Dante, aquí vivió Dante, esta es la iglesia de Dante. Y tú dices, wow, o sea, yo estoy viviendo historia. Mucha gente que yo conozco, por ejemplo, como Giovanni Boccaccio, Filippo
Brunelleschi, una cosa así, muchos, inclusive Leonardo da Vinci, y están enterrados ahí muchos de ellos en la Catedral de Venecia. Así que pues tú decir, wow, esta es la tumba de Da Vinci, de quien me hablaron en la escuela, de quien me hablaron en la universidad. Venecia me pareció muy interesante para caminar todas esas islitas, para cambiar de islita a islita, pero la realidad es que se necesita tiempo. Nosotros estuvimos, ¿verdad?, muy poquito tiempo, pero sí caminamos, fuimos, vimos la presentación de un artista de Murano, de verdad, ese famoso vidrio, y vimos la representación. Los compañeros tuvieron oportunidad de comprar obras de arte, porque son obras de arte de Murano, y de verdad que la pasamos súper, súper chévere. Otro que vas a encontrar allá es Michelangelo. Así que son personajes verdaderamente que vale la pena visitar Venecia, porque es una historia que merece ser escuchada. Espectacular. De ahí nos movemos a Florencia, y en Florencia, bueno, obviamente su iglesia espectacular. También descansan restos de varias figuras ilustres italianas, como hay Miguel Ángel, Galileo Galilei, Maquiavelo, Giochiano Rossini, o sea, que estamos hablando de personalidades brutales. Me gustó mucho Florencia. Volvería a Florencia, me pareció que había mucho más que conocer, pero en términos generales nos llevaron, nos explicaron los Medici, la famosa familia ¿verdad?, millonaria que en aquella época manejaba la economía, y cómo fueron desplazando, comprando, moviendo. Había un mercado de la carne, pero a ellos les olía mal, así que menearon el mercado de la carne y te van entretejiendo todo esta, ¿verdad?, todas estas historias. Miguel Ángel realmente pintó el techo de la iglesia obligado. Así que muchas cositas así que salen durante el tema, y obviamente pues que ellos estuvieron a través de toda Italia. Así que hay muchos cuentos similares en otras ciudades. Pero sí, Florencia me encantó. Creo que el grupo se lo disfrutó mucho. Y obviamente la presencia del río Arno, que también corre la ciudad, y al que vimos luego muy, muy lejos, porque obviamente son ríos extensos. De ahí nos movemos a Roma, donde estuvimos 3 noches. El chofer nos decía que Roma es como la habitación de un adolescente. Es un lío, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención al grupo, no hay falta de limpieza en las calles, falta de un trimmer en años. Tienen monumentos tan espectaculares y hay tanta basura tirada en las calles que nos llamó la atención mucho. Y me lo habían dicho, pero yo no había estado en Roma. Así que me llamó, sí, mucho la atención las historias, el Coliseo, las luchas que se celebraban en ese Coliseo. Tuvimos la oportunidad de visitar los museos vaticanos con tanta obra de arte. Y fíjense que era curioso porque nos explicaban que antes se rescataba una pieza, una estatua, y se arreglaba. Ahora no. Ahora sí la encontraron sin cabeza, se deja sin cabeza porque eso es parte de la historia. Así que tuvimos la oportunidad de visitar todos los museos vaticanos y llegamos hasta la Capilla Sixtina, que es donde se celebra el cónclave, donde escogieron, ¿verdad?, al Papa más reciente. Y ahí no se permite tirar fotos. De hecho, voy a hacer un paréntesis. Ojo, cuando vayas en estos viajes, si vas a tirarle una foto o un video al guía, pregúntale. No sé por qué se dedican a eso, ¿verdad? Porque obviamente si tú eres guía, estás compartiendo con la gente, a muchos no les gusta que le tomes foto ni le tomes video. Nosotros tuvimos de ambos. Así que muy importante, si quieres tirar fotos, pregunta, ¿verdad? La peor pregunta es la que no se hace para que no te lleves un mal rato, ¿verdad? Porque te lo dicen así en la cara. ¿Tú me estás grabando? Para de grabar. ¿Tú me estás retratando? Para de retratar. Así que ojo con eso, me llamó también la atención. Y bueno, ya les digo, una ciudad impresionante, llena de sitios majestuosos, con vistas espectaculares, que me parece que si la limpiaran un poquito sería maravillosa. Y sí, así, el tránsito, la gente en la calle, tienes que respetar mucho el cruce.
te tiran el carro encima. Así que es una ciudad convulsa, de mucho movimiento. Realmente, ¿verdad? Obviamente uno está pendiente a la cartera, al carterista, que el grupo no se desuna. Así que es bien importante que siempre pendiente a esa bandera del guía. No te me quedes atrás. Mucha gente comete ese error. Vi una tienda, entraste a ver cuánto costaba ese collar y cuando sales el grupo ya no está. Se fue. Y más adelante les voy a contar de experiencias que tuvimos en el viaje, no con mi grupo, pero sí hubo personas que se perdieron. Finalmente nos ofrecen esta excursión adicional a Capri. Capri, ustedes saben que Capri es una isla que se realizó, se llevó a cabo, se preparó para la gente famosa y rica en los años 70, 60, ¿verdad? Pero hoy en día es llena de turistas por todos lados. Tenemos el volcán Vesubio, cerca tenemos a Pompeya. Gracias a Dios, ¿verdad? Vuelvo a visitar Capri, pero desde una forma totalmente diferente. Yo visité Capri sin guía y ahora visité Capri con guía. Y verdaderamente el guía hace una gran diferencia. Yo había visto edificios, pero no sabía lo que eran. Entonces este guía me explica lo que son los farallones, por qué se hacía en las épocas antiguas. Había uno de los reyes que cuando se cansaba de la esposa que tenía la tiraba por un farallón de eso y decían que ese era el divorcio a la Capri. Por ejemplo, el famoso limoncello, los famosos gelatos, el famoso Aperol Spritz, bebidas que son típicas ahí, y entonces tú ves a todo el mundo detrás de los gelatos, detrás de tomarse un Aperol Spritz, que es una bebida con alcohol, pero que también, ¿verdad?, es refrescante, fría. Y ya cuando nosotros entramos a Italia, comenzó el calor. De Venecia en adelante, calor, de pantalones cortos, nada de abrigos. Así que cuando tú vayas, contempla llevar siempre ropa para ambos climas, que no te coja desprevenido, porque ahora mismo se supone que nosotros íbamos en la época de verano. Y miren, pasamos frío. Así que muy interesante, Capri sin guía y Capri con guía fueron dos experiencias totalmente diferentes. Y ya casi finalizando, llegamos a Barcelona, donde los compañeros pudieron conocer la Sagrada Familia. De hecho, desde la última vez que yo había estado con el Gran Tour de España, sí, hace unos cuantos años atrás, vi muchas partes más terminadas. Y se nota cuando observas la iglesia, hay partes más blancas, la piedra más blanca y unas más oscuras. Obviamente lo más blanco es más moderno. Así que tuvimos la oportunidad de recorrer la plaza. Por ejemplo, ustedes saben que todos los edificios que están alrededor de la Sagrada Familia, los dueños de esos apartamentos saben que se los vendieron por 70 años, por ejemplo, y saben que a los 70 años se los van a quitar porque una vez la iglesia esté terminada, todo eso va a ser un parque. Son cosas que cuando no vas en grupo, pues nadie te las cuenta, así que por eso siempre, ¿verdad? Si es la primera vez que tocas un destino, trata de ir en una salida grupal. Nos llama mucho la atención, y esto es más un chisme, ustedes saben pues que alrededor del mundo están sucediendo situaciones turbulentas a nivel política, a nivel ¿verdad?, militar. Pasamos por la Rambla, ya la realidad era que al final del viaje nos íbamos al otro día, estábamos sumamente cansados, pero a nadie le dio con quedarse en la Rambla. Y la vimos tan y tan llena, pues que seguimos hacia el hotel. Nos enteramos que ese día estaba así de llena porque había una manifestación en contra de todo esto que está pasando. Así que yo le agradecí a Papá Dios que nadie se quedó ahí porque aunque nada pasó, pues no son sitios, ¿verdad?, para que un turista esté, uno no sabe lo que pueda pasar. Así que nos fuimos al hotel, nos fuimos a cenar juntos a un restaurante y ya al otro día nos recogieron para llevarnos al aeropuerto. Ya en este momento hay ojitos aguados porque ya se han creado lazos de amistad. El grupo poco a poco se fue uniendo. Recuerden que esto es un circuito. Por lo tanto, la guagua, el autobús, no es solo para los puertorriqueños. Tuvimos la oportunidad de conocer peruanos, mexicanos, argentinos, y llegó un momento en que era un poquito extraño, ¿verdad? Pero llegó un momento en que hasta ellos se unieron con nosotros y al final hubo abrazos, despedida. No te pierdas la experiencia de viajar en grupo. Y para eso te invito que llames a tu agente de viajes. Si no tienes, mira este viaje espectacular, lo preparó Elsie Travel.
El logo que Francisco va a compartir con ustedes tiene sus números de teléfono para que te comuniques con ellos, siempre incluyendo el seguro de viaje. Importante que incluyas el seguro de viaje como parte de todo este proceso de preparar. Ahí tienes el logo de Elsie Travel, tiene sus números de teléfono. Elsie prepara este tipo de salidas todo el tiempo. Así que te invito a que la llames, que le digas que lo viste en Viajando Seguros PR, para que entonces ella te orienten, Elsie o Melissa, su hija, para que te orienten y escojan esa salida que vaya perfecta con tu necesidad. Por ejemplo, en esta ocasión celebramos 2 aniversarios y 3 quinceañeros. Así que preparamos una ocasión para cantarles cumpleaños. Nos retratamos todos con la misma camisa, las quinceañeras con su banda de quinceañera, las que cumplían aniversario con sus coronas de novia. Así que la pasamos súper espectacular. Una vez más, le agradezco al grupo la oportunidad que me brindaron de brindarme su confianza, de contarme sus inquietudes, de acercarse a mí cuando tenían una necesidad. Yo creo que fue chévere. La comunicación a través de WhatsApp en ese tipo de grupos es vital. Así que si tú no usas WhatsApp y quieres salir en una salida así grupal, es importante que tengas WhatsApp. Ahí está todo. ¿A qué hora nos vamos mañana? ¿Qué ciudades vamos a ver? Si hay alguna observación sobre la vestimenta. Por ejemplo, íbamos en un momento, en el Vaticano no te permiten entrar sin mangas ni en pantalones cortos. Allí mismo te venden un tipo de bata plástica para que tú te tapes, pero toda esa información va a través de WhatsApp. ¿A qué hora salen los vuelos? Si hay algún cambio. Por ejemplo, como parte de todas estas manifestaciones que le estoy diciendo, nosotros se supone que fuéramos a Versalles un jueves, pero fuimos miércoles y todo el mundo me preguntaba por qué hubo este cambio. Hubo ese cambio porque iba a haber una manifestación ese jueves y decidieron cerrar Versalles para evitar situaciones. Así que, como vamos con una agencia, ellos saben lo que está pasando, nos cambian al miércoles. Quizás si yo hubiera ido por mi cuenta, me presento ayer el jueves con mis taquillas y está cerrado. Así que bien pendiente a tu alrededor cuando viajes en grupo. Otra importancia que me gusta de viajar en grupo es que nos cuidamos unos a otros. Mira, falta esta señora. Mira, fulanita no ha llegado a desayunar. Así que nos cuidamos los unos a los otros y especialmente cuando es la primera vez que vas a viajar a un destino, siempre mi recomendación es que lo hagas en grupo. Así que yo espero haberle puesto explicación a todos esos videos que compartí durante el viaje, motivarte a que llames. No tienes que pagarlo de cantazo, hay facilidades de pago. Planéalo para el año que viene y cuando llegue ya está saldo. Hay modos de viajar. Viajar no es un privilegio. Viajar yo creo que es algo que nos merecemos. El mundo es grande, el tiempo es corto y no todo es Puerto Rico. Así que conocer otros países te engrandece, te ubica en tiempo y espacio. A veces hasta nos ayuda a agradecer lo que tenemos. Le envío un abrazote a Europa en Breve 2025 de Elsie Travel. A cada uno de ustedes un abrazo. Gracias por haberme permitido estar con ustedes y por cuidarme. Así que lo agradezco mucho. Me despido desde GW5 Network, a quienes puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales y quienes te pueden ayudar, quizás hasta monetizar el podcast que se vaya creando, ¿verdad? Y en el camino están contigo, te apoyan. Todo lo que ustedes ven tecnológico lo hace GW5 Studio, así que sin ellos yo no llegaría ni a primera base. Así que también te saludo de parte del equipazo de Viajando Seguros PR, a los que puedes conseguir en el 787-422-2276. Ustedes saben que pronto vengo con un episodio sobre las veces que en este viaje yo vi la posibilidad de activar el seguro. Así que quédate pendiente. Te recuerdo que nos puedes llamar al 787-422-2276, que representamos todas las compañías que venden seguro de viaje en Puerto Rico. Así que tenemos alternativas. Que no compres directo con la compañía de seguro porque después no te podemos ayudar. Compra a través de Viajando Seguros PR. Así que me despido de ti. Espero que les haya gustado. Recordándote que un viajecito nunca está de más. Que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros.